Seminario de Empoderamiento Espiritual 2019, más profundo. ¿Cómo no perder los ganados? ¿Sí? Nos han enseñado a ganar a los perdidos, pero como decía el apóstol Héctor William, muchas veces estamos perdiendo los ganados. ¿Sí? La gente que nos ganamos sale por la puerta de atrás, se pierde, ¿sí? Y asimismo se va perdiendo esa cosecha especial que Dios está dando para estos tiempos. Y hemos escuchado muchos temas muy buenos. El nivel espiritual, el nivel de revelación de la palabra es alto, un alto voltaje. Creo que la preocupación más grande que tenía para este día era estar alineado con Dios y poder decir lo que Dios quiere decir a su iglesia en esta tarde. Y en la medida que iban predicando, cada uno de los conferencistas podía entender que estaba alineado con Dios cuando estaba la profeta Liz Briceño. Y yo decía, Dios mío, deténla porque me está predicando el mensaje. Yo necesito que me guarde mi mensaje por un ladito, porque veía que Dios estaba confirmando realmente la palabra de hoy. Y le invito a que abra su Biblia, Malaquías 4, del 5 al 6, y lea conmigo esta porción de la palabra que dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mirad, yo os envío el profeta Elías antes que venga el grande y terrible día del Eterno. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y hiera el país con maldición. Bueno, cuando hablamos de no perder lo que hemos ganado, pues hablamos de la consolidación. Como todos sabemos, la consolidación se define como el cuidado y el amor que se da a un recién nacido. En este caso sería el cuidado y el amor que la madre da a un recién nacido, atendiendo sus necesidades hasta que el recién nacido pueda crecer, pueda desarrollarse. Ese cuidado y amor, óigame bien, es un atributo que solo el Padre puede dar, ¿sí? Ese atributo del Padre que ayuda a que nosotros podamos consolidar una persona se llama compasión, ¿sí? Si no hay compasión, no hay consolidación. Necesitamos la palabra compasión. Y lo curioso de esta palabra compasión es que la compasión, hace 150 años atrás, el significado de la palabra compasión significaba acompañar con pasión. Acompañar a otros en sus sufrimientos, pero también en sus victorias. Romanos capítulo 12, versículo 15, la versión Reina Valera del 90, dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Y en el uso reducido, en su mucho uso que se usó de esta palabra compasión en el pasado, se cambió esa palabra de acompañar con pasión a un sinónimo de lástima. Hoy la gente confunde la compasión con lástima, y la compasión no tiene que ver nada con lástima. Cambió el sentido de la palabra, ¿sí? Y cambió también su práctica. Hubo tiempo donde la gente sufría con el que sufría y se gozaba con el que se gozaba. Pero hoy en día mucha gente lo que siente es culpa, mucha gente lo que siente es lástima. Necesitamos, si queremos nosotros retener el fruto, no perder a los ganados, necesitamos compasión. Necesitamos acompañar a la gente con pasión, necesitamos acompañar a la gente con entrega. Pero también la palabra compasión tiene varias traducciones. Una es Rahamim, que habla del amor de un padre y o el amor de una madre. Isaías capítulo 49, versículo 15, en la Nueva Versión Internacional dice: ¿puede una madre olvidar a su hijo de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Dice: aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Yo no te olvidaré. Y está hablando Dios acerca de la compasión que Él tiene hacia nosotros. Que aun si nuestra madre nos olvidara a nosotros, que puede ser lo último que le pase a uno, dice: yo a ti no te olvidaré. También el libro de Salmos, capítulo 103, versículos 12 y 13, dice: tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Si no hay compasión, vamos a perder la gente que Dios nos ha entregado. Otra palabra que traduce compasión es rachán, y habla de matriz, y habla del amor nacido desde las entrañas.
Otra es Rechen y habla de madre, traduce literalmente madre. Y otra es Rachún y habla del Dios compasivo. Y en Jonás capítulo 4, versículo 2 habla acerca de Rachún o el Dios compasivo. Dice que Jonás oró al Señor diciendo: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Jonás estaba molesto con Dios, ¿sí? Porque parece ser que para Jonás Dios era muy compasivo para su gusto. Era demasiado compasivo para su gusto. Y él decía: yo sé que tú cambias de parecer. Y ese cambio de parecer tiene que ver con el amor o la compasión que Dios tenía por Nínive. Porque si usted lee la historia, el profeta Jonás profetiza sobre Nínive, pero no viene destrucción sobre Nínive, porque todos ayunaron, hasta los animales ayunaron. Sí, el rey y toda la gente ayunó. Y Dios tuvo misericordia, tuvo compasión, pero 100 años después Nínive fue destruida porque no se arrepintió de sus malos caminos. La Biblia dice que nuestro Dios es grande en misericordia y tardo para la ira, y que su misericordia triunfa sobre el juicio. Yo creo que en el pasado, por las cosas que nosotros hicimos, lo que merecíamos era el juicio de Dios, pero la misericordia de Dios hoy nos tiene aquí. ¿Cuántos dicen amén? Por su misericordia hoy estamos aquí recibiendo la palabra, estamos siendo empoderados para el gran llamamiento que Dios tiene con nosotros. Recuerdo que mi madre me contó, no llegué del encuentro con Dios y me pidió perdón porque cuando mi papá embarazó a mi mamá, ella todavía estaba en el proceso de recuperación de mi hermano, ¿sí? Mi hermano mayor. Y ella fue donde la bruja y se tomó unas aguas por allá para abortarme. Ella no era conocedora del Señor en ese tiempo, ¿sí? Yo nací en un pueblo, kilómetro 30. ¿Dónde están los treinteños? A ver, por acá está mi gente, ¿verdad? Acá estamos. Yo creo que del 30 salen cosas buenas cuando dicen amén. Hombre de Dios grande. Yo nací allí, me tuvo una partera y todo en un cuarto, ¿sí? Pero mi mamá se fue donde la bruja del pueblo y se tomó unas aguas y yo me agarré duro de la matriz y dije: a mí no me saca nadie de aquí. Y entonces mi mamá me di cuenta que mi papá le dijo: no, mi hija, yo voy a amar al niño. Y entonces entró mi papá con la compasión, y gracias al amor de mi papá, ¿sí? Pues mi mamá no me abortó. Después como que la convenció y todo eso, tranquila, que yo voy a amar al niño. Y mi relación con mi papá mi papá murió hace ya 7 años atrás de embolia pulmonar. Dios lo usaba muy fuerte en liberación, los hermanos de la iglesia son testigos. Dios lo trató para eso, ¿sí? Pero yo lo usaba muy fuerte en la liberación. Y yo lo que hacía con mi papá, mis hermanos jugaban fútbol, yo no fui futbolista, nada de eso, deporte. Pero lo que yo hacía con mi papá era meterme en la cama, así ya gordo y panzón como estoy ahora. Me metía en medio de su brazo y me la acostaba aquí en el costadito. Y él me abrazaba, yo lloraba siempre que yo estaba allí con él. Y era muy cercano la relación con mi papá. Y yo creo que era por eso que él tuvo esa compasión, esa misericordia de mí, abogó a mi madre por mí. Y pues gracias a Dios yo estoy aquí, por la compasión que él tuvo por mí. Porque él podía decirle: bueno, si usted quiere, pues aborte. No eran conocedores del Señor, puede abortar a ese muchacho. Pero Dios tenía un propósito con mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Así como Dios ha tenido un propósito con mi vida, Dios también tiene un gran propósito con tu vida, ¿sí? Necesitamos compasión. Lo segundo que necesitamos para retener lo que hemos ganado es desarrollar paternidad. ¿Por qué paternidad? Porque el deseo compasivo del corazón de un padre es ver y ayudar a desarrollarse y a crecer a sus hijos. El padre impulsa, el padre acompaña, el padre escucha, el padre cree en sus hijos, el padre ayuda a sus hijos a alcanzar su propósito, su destino profético en Dios. Cada uno de nosotros tiene una misión de parte de Dios, ¿sí? Cada uno de nosotros debemos cumplir un llamado específico. Hay llamado general, que es el de toda la iglesia, que lo hemos oído, es hacer discípulos. A todos nos toca. Está llamado general, llamado especial, llamado específico, ¿sí? El llamado general a todos nos toca hacerlo. A todos nos toca a veces de Ujieres. A mí me tocó, yo arranqué congregándome donde la pastora Isabel. Por ahí está mi pastora Isabel, ¿sí? En la iglesia del Shaddai. Y yo, ¿dónde está la iglesia del Shaddai? A ver, eso, ahora acá está, ¿sí? Y ahora le voy a dar un significado de Shaddai bien chévere. Yo digo: ay, esa es la iglesia, esa es la iglesia. Y yo arranqué porque yo no quería, por ser hijo de pastor, yo no quería que me dijeran que lo que yo alcancé, lo alcancé porque era el hijo del pastor, entonces que me facilitaban el camino. Eso fue algo que se me metió en la cabeza.
Y yo me fui a congregar con la pastora Isabel. Y yo arranqué en la puerta, yo le abría la puerta a la gente, era ujier, barría, trapeaba, lo que me pusieran a hacer. Yo tenía el ministerio de Gran Trono Blanco. Ese era mi ministerio en los encuentros. ¿Cómo hacía el ministerio del Gran Trono Blanco? Yo cogía un asiento y le echaba papelillo y tornasol y todo eso, y salía el trono blanco para el ágape. Y yo era, sí, venga, no lo llevamos al encuentro, al principio no me llevaban, pero decía, usted es el duro para el ministerio del Gran Trono Blanco. Y yo lo que hacía era empapelar el trono y todo eso, y lo mandaba, ¿sí? Yo arranqué congregándome allí con la pastora Isabel, porque pensaba en mí, ¿no? Yo decía, yo no quiero que me ayuden, yo quiero lograr las cosas por mi propio esfuerzo, ¿sí? Y luego Dios me llama para irme a trabajar con mi mamá, me dice, debes irte a trabajar con tu mamá. Yo no entendía por qué, porque yo estaba cómodo, estaba contento. Pero después entendí que mi padre iba a morir y que yo debía estar allí. Y que después también entendí que mi madre me iba a entregar el ministerio y yo iba a ser el pastor de la casa profética de oración. ¿Sí? Entonces, yo vi en todo el proceso cómo la gente me ayudó. O sea, los que fueron padres para mí me ayudaron. La pastora Isabel me ayudó en mi formación. Mi mamá me ayudaba en la formación. Pero así como hubo gente que creyó en mí, había gente que no creía en mí ni en mi matrimonio. Hubo gente que no creyó en mi llamado ni en mi ministerio. Y siempre que me han profetizado, un profeta me profetiza, yo tengo los videos, las grabaciones de las palabras proféticas, me dicen lo mismo. La gente no creía en ti. La gente no creía en ti no creía nadie. ¿Usted sabe cuán difícil es que en uno no crean? Ni mi familia. Hace poco fui a visitar a un tío y me decía, yo en usted no creía. Y yo me recordaba eso. Por eso es que te decían, porque la gente no creía en ti. Yo llegaba a las 3 de la mañana, drogado, borracho, llegaba a la casa. Y yo miraba hacia arriba y encontraba a mi mamá con mi hermano menor orando por mí. Duró casi 12 años orando por mí, para que yo sea hoy pastor y predique. Fumándome un cigarrillo en el 2003, yo miraba hacia una iglesia que había en el barrio, Corona, ¿sí? Por ahí por Marroquín. Y le dije a mis amigos, borracho, drogado, mirando allá y fumándome un cigarrillo, le dije, mi destino es estar predicando en un altar. Y ellos se burlaban de mí. Mi destino hoy era el altar. Y el destino de ellos ha sido el cementerio, y otros andan con una vida sin propósito. Dios nos tiene a nosotros con un llamado, pero necesitamos padres hoy en día. Gente que cree en nosotros, que crea en nuestro llamado, que crea en nuestro ministerio, aunque otros no crean en nosotros, y nos ayude a alcanzar nuestro destino profético. ¿Sí? Si miramos la Biblia, Eliseo anduvo 13 años con Elías. Y como veíamos anteayer, al ser Elías arrebatado, Eliseo le llama padre. Y padre traduce también dador. ¿Por qué Eliseo llamó a Elías padre? Porque padre es el que engendra. ¿Y qué significa engendrar? El que pone el gen, el que hace la réplica. ¿Sí? Engendrar es hacer una réplica de uno mismo con el gen que uno tiene. ¿Sí? Los hijos se parecen a sus padres. A mí me miran a mí, miran a mi hijo, me dicen igualitos, pastor. Yo no lo veo pues igualito, pero la gente le dice, ay, ¿cómo se parece a la mamá? ¿Y cómo se parece al papá? Mira el que tiene al lado, a ver y verás, ¿sí? Si usted tiene a su hijo cerca. Bueno, hay unos que no se parecen a nosotros, los hermanos de la iglesia no se parecen en lo físico, pero en lo espiritual sí le copian a uno la forma de predicar, la forma de vestirse, porque usted engendra, usted coloca el gen, usted es el que da la vida. Pablo le dice a sus discípulos, en cierto momento les dice, porque yo los engendré a través de la palabra. Ustedes pueden tener muchos maestros, pero solo un padre. Porque hay mucha gente que nos puede enseñar, pero que sean padres muy pocos. Hoy en día hay un problema bien tremendo, y es que no hemos entendido que esto funciona de esta manera. Esto es un reino. Es un reino, no se trata de una iglesia grande o pequeña, sino que se trata del reino de los cielos. Y en el reino se necesitan padres. ¿Y sabe qué hace un padre? Un padre mengua para que sus hijos crezcan. Si nosotros queremos retener lo que Dios nos ha entregado, tenemos que aprender a menguar y ayudar a que otros crezcan y se impulsen. Como veíamos, nos hablaba la profeta Liz Briceño acerca de la orfandad espiritual y del espíritu del huérfano o de la orfandad espiritual. Las personas que no tienen un padre, ¿sí? Las personas que son huérfanas espiritualmente desarrollan ciertas cosas, por lo menos no se conectan con los demás. El huérfano espiritual no se sujeta fácilmente a las autoridades.
tiene el espíritu de rebelión y le cuesta trabajar en equipo. El que tiene esta orfandad espiritual. Y la orfandad, óigame, la orfandad opera desde la inseguridad y los celos, mientras que la paternidad funciona desde el amor y la aceptación. Eso de tener celos porque el hermano va avanzando y yo me voy quedando, eso no está bien. Según la Biblia, celos, pleitos, iras, contiendas, disensiones y cosas semejantes a estas, dice la Biblia. Sí, los que practican esto no heredarán el reino de los cielos. Esa no es la actitud de hijos, ni es la actitud de un padre. Cuando yo soy líder, soy pastor, yo tengo que impulsar a mi gente a alcanzar su destino profético en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo tengo que ayudarlos a alcanzar el diseño que Dios tiene para ellos. No será el mismo mío. Sí es el llamado general, ganar almas. A todos nos toca ganar almas, hacer discípulos. Pero hay una manera que Dios te va a usar para desarrollar tu ministerio. Esta mañana presentamos a parte del equipo de Libres en Cristo, el hermano Omar Bolaño, restaurado, de la comunidad LGTBI. Tenía un problema fuerte de identidad sexual y había caído profundo. Y Dios lo rescató, lo restauró. Pero lo que él necesitaba en ese momento era un padre. Él no necesitaba de pronto un líder que lo acusara, lo señalara, le dijera que usted es un pecador, sin vergüenza. ¿Sí? ¿Usted por qué hace todo? ¿Usted por qué hizo eso? Porque él tuvo que venir a mí. Parte de la restauración en el Ministerio Libre en Cristo es hablar con el pastor y contarle su vida, lo que hicieron. ¿Sí? Y yo aprendí con ellos de su paternidad y me lo llevé a pescar. Vamos a pescar, vamos a hacer cantidad de cosas que hacen los hombres. Y me recuerdo que cuando Omar pescó, él se emocionó, pastor, yo nunca había hecho esto en la vida, paternidad. Ese acompañamiento, ¿sí? Abrazo, sí, venga para acá, mijo, ¿cómo está? ¿Cómo te ha ido bien? ¿Cómo vamos? Sí, soy compañero de responsabilidad, le estoy vigilando también sus redes sociales, lo estoy llamando constantemente, ¿sí? Paternidad, lo ayudo, yo le digo, hijo, tu llamado es este, pastor, es que yo no siento sino ayudar a la gente que tiene problemas de identidad sexual. Listo, yo te apoyo. Gánate la gente, ayúdala. Yo te apoyo. ¿Qué necesitas? Paternidad espiritual. Porque es el diseño de Dios para rescatar esta generación que está afectada en esa área. ¿Cuántos dicen amén? Es ayudar a la gente que tiene, óigame bien, orfandad. Son celosos de los éxitos de sus hermanos. Sienten celos porque a su hermano le está yendo bien. El que tiene, óigame bien, paternidad, los hijos maduros están comprometidos y ayudan a alcanzar el éxito de otros. En una reunión que tuvimos de pastores de jóvenes hace unos años atrás, el pastor Oscar Rodríguez preguntó, ¿qué es ser líder? Y dio varias definiciones. Y la única acertada que él dijo, esta es la verdadera, es ayudar a otros a crecer. Ayudar a otros a alcanzar su destino. ¿Sí? Yo si quiero retener, óigame, cada uno tiene un destino en Dios. Cada uno tiene un llamado. Y yo debo ayudar al otro si quiero retener el fruto. Porque cada uno tiene su diseño. Es algo, como dijo Jeremías, es un fuego que me consume en mi interior. Es algo que la gente tiene adentro y siente que si no hace eso, se muere. Si no hace aquello para lo cual fue creado, para lo cual Dios lo llamó, se muere. Se siente como si no estuviera en su lugar. Los huérfanos sirven a Dios para ganar la aceptación de los demás. Los hijos sirven a Dios por haber sido aceptados por el Padre. Hay gente que sirve para ser aceptado por los demás y quiere complacer siempre a los demás porque necesita aceptación. Pero el que realmente recibió la paternidad sirve a Dios por haber sido aceptado por el Padre. Los huérfanos tratan de hacer sus cosas solos, los hijos caminan en el poder de Dios y se apoyan en otros. Los huérfanos son motivados por la necesidad de tener éxito y reconocimiento. Los hijos son motivados por el sentido de misión, de llamado sobre sus vidas. Los huérfanos usan a personas para lograr sus objetivos. Los hijos maduros sirven a personas para bendecir al reino y engrandecerlo. ¿Cuántos dicen amén? Los huérfanos repelen los demás, los hijos maduros atraen los demás. Los huérfanos tienen problemas de autocontrol, los hijos descansan en la habilidad de controlar sus emociones. Los huérfanos están en competencia con otros. El espíritu de los hijos siempre está dispuesto, como hablamos ahorita, a bendecir a las demás personas. Necesitamos hoy en día padres y madres espirituales. Yo hoy en día pocas veces escucho ese concepto. Pocas veces escucho el concepto en pocas personas. Y cuando lo escucho en alguien, de alguien me llena de alegría escuchar, tú eres mi padre.
porque me engendraste, porque me tuviste paciencia, porque me ayudaste en los momentos más difíciles. Consolidación. Me ayudaste, me escuchaste cuando otros no querían escuchar. Estuviste ahí cuando otros dieron la espalda. Creíste en mí cuando había fallado. Ay, ¿cuántos dicen amén? Hay mucho silencio. ¿Sabe qué dice Proverbios 23:22? Oye a tu padre, aquel que te engendró. ¿Sí? Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Mire que el lenguaje de los apóstoles de Cristo no fue el de discípulos, sino de paternidad. Jesús les dijo, iban a ser discípulos. Pero cuando usted lee las cartas de Pablo y todo eso, las epístolas de Pablo, Pedro, Santiago y Juan, no aparece la palabra discípulos, sino hijos. Hijitos, yo soy su padre. ¿Sí? Y hoy en día lo que la gente necesita es eso. ¿Saben que China debería ser el país más feliz del mundo? Porque es una de las potencias, pues, mundiales. Sí, China, bueno, una de las potencias mundiales. Y ha sufrido varias situaciones. Perdón, Japón debería ser una potencia, bueno, el país más feliz del mundo, porque es uno de los países más ricos, una potencia mundial. Hace poco, usted sabe que sucedió un tema de un terremoto fuerte, el tsunami, el tema de las plantas termonucleares y todo ese tema. Y vimos cómo en una semana repararon una carretera. Acá uno lleva como ya 3 años y el mismo hueco ahí. Y hay gente que lo bautiza y le lleva una torta. Sí, por ahí ha aparecido algo así, porque aquí le celebran los años a los huecos. Sí, los huecos no los tapan en el tiempo. Pero en China o en Japón, eso de una van arreglando las cosas. Y uno podría decir son las personas más felices del mundo. Pero ¿sabe algo? Los jóvenes de Japón, hoy en día no le encuentran sentido a la vida. Siendo una potencia mundial, habiendo tantos recursos, tanta inteligencia, tanta disciplina, tanta tecnología, ellos tienen un bosque que se llama el bosque de los suicidas en el monte Fuji. Tienen un bosque donde se van a suicidar porque no le encuentran sentido a la vida. Son una potencia mundial. Y el nivel de pobreza pues no es tan alto como en los países nuestros. Ayer hablábamos con la profeta Liz y nos decía nos compartía que con el pastor, ¿no? Nos compartía que ella, la hija de ella fue al África, ¿no? A Mozambique, y que eran unos niveles de pobreza tremendos, que les pasaban una botella de agua de este tamaño, con esa se tenían que bañar y tenían que tomar agua, y no podían comprar más agua de esa, porque si compraban más agua dejaban de ayudar a que otros tomaran agua. O sea, otros se cohíban de tomar agua si compraban más agua que una botella de agua. Usted viviría con una botella de agua, haría sus necesidades con una botella de agua, se lavaría el cuerpo con una botella de agua. Que la hija de la profeta le dijo a un niño, ¿por qué no te cambia la camisa? El niño se quedó mirándole así, dijo, no, yo no tengo más camisa, esta es la única que yo tengo. Niveles de pobreza extremos. Y podríamos decir entonces los japoneses son felices porque tienen dinero y todo ese tema. Pero ¿saben qué encontraron? Que no había quien los escuchara. Un pastor entonces creó una fundación japonesa, un pastor japonés, donde empezó a escuchar a la gente, ¿sí? Y se sentaba simplemente a escuchar a la gente, a oírla, a oír sus penurias, sus momentos, todas sus dudas, sus inquietudes, todas sus cosas pues que tiene en la cabeza. Y a través de esa fundación empezó a mermar, óigame bien, los índices de suicidio en Japón. ¿Sí? Porque la gente hoy necesita padres que escuchen. ¿Sabe qué hace hoy la gente? Le pasa a un hijo el celular. Y ya quédese ahí con el celular, mi hijo, para que no moleste. Pero no se sientan a escuchar a los hijos. Y a veces los muchachos le salen con cosas a uno, es como escandalosa. Sí, yo le digo a mi esposa, cuando Juan salga con algo raro, no se escandalice, trátelo normal. Ah, sí, papi, enséñale así. Por dentro grite todo lo que quiera, pero por fuera normal. Él necesita que usted y yo lo escuchemos. Y así mismo la gente necesita ser escuchada. ¿Y sabe qué hace un padre? ¿Un padre qué? Escucha. Un padre escucha. Dios se revela en el Antiguo Testamento, ¿sabe cómo uno de los nombres de Dios particulares? El Shaddai. ¿Dónde están los hermanos del Shaddai? Eso. Y una de las tantas definiciones en una conferencia, el apóstol Lucas Mar, que la dio espectacular, es el pecho que te amamanta. El Shaddai en una de sus definiciones traduce el pecho que te amamanta, o el Dios de los muchos pechos.
¿Por qué esta traducción? Óigame bien. Porque el Dios Todopoderoso, el Dios que suple y satisface todo lo que tú tienes y lo que necesitas, el Dios que es más que suficiente, es ese Dios. Es como la leche materna. La leche materna es más que suficiente para un bebé. Y nuestro Dios es así. El Dios que nos amamanta, el Dios que para nosotros es más que suficiente. Nosotros no necesitamos el alcohol, nosotros no necesitamos las drogas, nosotros no necesitamos para ser felices, óigame bien, esas cosas, porque para nosotros Dios es más que suficiente. ¿Cuántos le dicen amén? ¿Cuántos dan un fuerte aplauso al Señor? Si una persona necesita droga y alcohol para, como dicen, enrumbarse y alegrarse la vida, tiene que estar muy amargado porque necesita ayuda para eso. Tiene que estar muy mal porque necesita ayuda para ser feliz. Nosotros somos felices porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Mire, cuando miramos la Biblia, encontramos también un hombre llamado Bernabé, que traduce hijo de consolación. Y este hombre no escribió ninguno de los libros o las cartas de la Biblia, pero gracias a la labor de Bernabé se escribieron las 13 cartas de Pablo. Porque, óigame bien, Bernabé fue como un padre para Pablo, ya que en el inicio de su ministerio nadie creía en Pablo. Todo el mundo pensaba que Pablo estaba encubierto, que Pablo se estaba haciendo pasar por cristiano para matar a los cristianos. Si vamos al libro de Hechos, capítulo 9, versículo 21, nos podemos dar cuenta. Solo un hombre creyó en él, Bernabé. Y en Hechos 9:21 dice: y todos los que oían quedaban atónitos y decían: ¿no es este que perseguía en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá a llevarlos presos ante los sacerdotes y principales. Y Saulo mucho más se llenaba de poder y confundía a los judíos de Damasco, demostrando que Jesús es el Cristo. Después de muchos días los judíos en consejo resolvieron matarlo. Pero Saulo conocía sus planes y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarlo. Pero una noche los discípulos lo bajaron por la muralla en una cesta, y cuando Saulo llegó a Jerusalén trató de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo y no creían que él fuera discípulo. Entonces Bernabé lo llevó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino que había hablado y que en Damasco había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Así que Saulo quedó en Jerusalén y salía con ellos. Tiene que haber alguien que crea en nosotros. Yo se lo digo porque a mí no creía nadie. Sí. Yo fumaba, tomaba, llegaba borracho a la casa. Un hombre lleno de temores. En mí no creía nadie. En mí creía mi mamá y mi papá nomás. Y la gente que Dios empezó a colocar en el camino, la pastora Isabel, la pastora Berta. Sí, cuando estábamos en Marroquín también estaba la hermana Yamile o la hermana Elvira. Sí, poca gente empezó a creer en nosotros, sí, y empezó a enseñarnos a nosotros y nos decía: tienes un gran ministerio, porque todos en algún momento nos hemos sentido desanimados, amén o no amén, y hemos sentido que de pronto eso no lo de nosotros. Recuerdo que una vez yo estaba tocando la guitarra, yo hacía mucha bulla en la casa, y mamá, yo estoy con esa guitarra molestando a cada rato, y mi mamá subió a la terraza y Dios le habló y le dijo: apoya a tu hijo. Y ella bajó llorando y: mi hijo, Dios me habló audiblemente. ¿Qué te dijo? Que te apoyara. Y fue y me compró una guitarra eléctrica. ¿Sí? Y con esa guitarra yo tocaba en Marroquín, porque yo tocaba con una guitarra toda estartaladita. ¿Sí? Y después ya empezaba a tocar. Y ahí aprendí a tocar guitarra. Y mi mamá decía: tú cantas bonito. Y después una hermana también de Marroquín, hermana Jenny, me decía: sí, usted canta bonito. Y después la hermana Yamile me dijo: dirija, así de un día a otro, de un día para otro, así como le hacen a uno, lo tiran como un pollo a uno ahí. Dirija, y yo cogí el micrófono, ¿y qué digo? Pues amén, yo amén. Sí. Mi tía Darling me enseñó a orar, Darling Vinasco, que son misioneros en el Amazonas. Y entonces me decía: ¿cómo oro? Yo ¿cómo oro? Me decía: diga amén, gloria a Dios, aleluya. Entonces la hermana ora y usted repita eso. Yo decía: amén, gloria a Dios, aleluya. Y la hermana oraba y yo repetía: amén, gloria. O sea, la gente que nos impulsa a nosotros, que nos ayuda a alcanzar nuestro destino profético, se convierten en nosotros como padres. Y cuando no somos padres, desarrollamos el síndrome de Saúl. ¿Sabe cuál es el síndrome de Saúl? Óigame bien, cuando nosotros empezamos a perseguir a los otros que están creciendo. Saúl empezó a perseguir a David. Y Saúl quería ponerle bozal a David, no quería dejar crecer a David, porque empezó a llenarse de celos.
¿sí? Empezó a llenarse de celo. Recuerde, Saúl tenía un padre que era Samuel, pero en un momento ya Samuel dejó de ser su padre, y por eso Samuel lloró tanto por Saúl. Y Dios le dijo, ya no llores más por él, yo te voy a levantar otro hijo. Y se levantó David. David tenía un padre, Saúl no tenía un padre. Y se levantó en celos en contra de David. Y empezó a perseguirlo y a opacarlo. Y no quería que ese ministerio creciera. Pero de todas maneras Dios ya había dado una palabra. Dios había dado una palabra. Y usted mira a David. Usted mira como un hombre con paternidad, un hombre seguro de sí mismo, un hombre que no tocó el manto del ungido, un hombre que no se levantó en contra nunca de Saúl ni hasta el día de su muerte. Antes mató a aquel que mató a Saúl. Si usted lee la historia se da cuenta. Un hombre seguro de sí mismo que después llega a ser el rey. Y es tremendo porque cuando nosotros, óigame bien, no entendemos que en el reino no estamos para ayudar, óigame bien, o impedir que otros crezcan, sino para ayudar a que otros crezcan en el Señor, no para convertirnos en tropiezo de los hermanos. La Biblia habla, óigame bien, en Mateo capítulo 18, versículo 6, el que haga tropezar a uno de mis pequeños que creen en mí, mejor le sería que colgara en el cuello una piedra de molino y lo hundiera en lo profundo de la mar. Eso dice la Biblia. Y en Lucas 17 del 1 al 2 dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por el que vienen los tropiezos. Mejor le fuera que se atase una piedra de molino, se arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de mis pequeños. ¿Sí? Estamos para ayudar a la gente a alcanzar su destino profético en Dios. Amén o no amén. Para que a través de la unción que Dios les ha entregado, los dones que Dios les ha entregado, el llamamiento, sea apóstol, profeta, evangelista, maestro, desde allí ellos hagan la obra del Señor. Y nosotros como pastores y líderes estamos para impulsar a la gente. Recuerden lo que el Señor dijo en su palabra, ¿sí? Que si nosotros nos hacemos menos, Dios nos hace más. Jesús dijo, yo vine para servir. Y Juan el Bautista en un momento de su vida se volvió un padre espiritual de Jesús. La escuela a la que llegó Jesús en ese tiempo fue a la escuela de Juan el Bautista. Había los saduceos, estaban varias escuelas, los fariseos, pero él llegó ahí donde la doctrina de Juan el Bautista. Y recuerde que Juan el Bautista no quería, él dijo, yo no soy digno. Y el Señor dijo, no, es necesario que tú mengues para que yo crezca. Mira el que tiene al lado, a veces tenemos que menguar para que otros crezcan. Sí. Cuando yo llego con mi esposa a Livio Mora, mi mamá empezó a hacerse a un lado y empezó a menguar y nosotros a crecer. A menguar y nosotros a crecer. Y yo hoy honro a mi mamá porque Dios le dijo, tienes que entregarle la iglesia a tu hijo. Yo tengo un propósito diferente contigo. Y ella ama la iglesia, ama a los hermanos de la iglesia. Pero dijo, yo tengo que hacer lo que Dios me dijo. Y yo quiero verte a ti, hijo, yo te quiero ver triunfar. Solo un padre hace eso por uno, amados. Y se hizo a un lado, nos entregó el ministerio. Y hoy iba a venir para verme predicar, pero no pudo venir. ¿Sí? Solo un padre mengua para que uno crezca, hermano. Y se hace a un lado para impulsar el destino de uno. Y hoy lo que Dios necesita es eso. Es que nosotros aprendamos a impulsar los ministerios que Dios ha entregado en la iglesia. Porque no se trata de la iglesia solamente, de un reinito, se trata del reino de los cielos. Y el reino de los cielos tiene que crecer y tiene que avanzar. Y aquí hay hombres y mujeres con un gran potencial que Dios va a levantar en los próximos días. ¿Cuántos dicen amén? Y que necesitan, óigame bien, alcanzar su propósito en Dios. Hay gente aquí que necesitamos empezar a creer en su ministerio. Que tienen que ser también hijos y dejarse formar y honrar a sus padres. ¿Sabe algo? Yo escucho de otras misiones, digo, ¿por qué en Cruzada Cristiana? Pues yo no lo he escuchado. En otras misiones, el día de la familia pastoral, el día del pastor, no es el día que aparece en el calendario, no. Cada iglesia, hay iglesias donde el día del pastor y la iglesia le hace un día al pastor, me estoy promocionando, ¿no? Le hacen un día al pastor y lo invitan y le dan regalos, me estoy promocionando, ¿sí? Y entonces yo digo, eso es honra. ¿Aló? Eso es honra. La Biblia dice, honra a tu padre, a tu madre, y no solo el físico, sino el espiritual, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Usted sabía que las lágrimas de un padre o una madre se convierten en una maldición para el hijo? ¿Usted sabía eso? Y la Biblia habla de que no nos conviene a nosotros hacer sufrir a nuestros pastores.
¿sí? O sea, tenemos que portarnos como hijos y honrar también a nuestros padres físicos y a nuestros padres espirituales. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? El padre espiritual, el hombre y la mujer que Dios le dio, donde usted se congrega, es su padre espiritual. Es el que vela por su alma, es el que está impulsando su ministerio. Y usted tiene que respetarlo y tiene que honrarlo, como hablaban hoy, y vivir procesos. Aprender a vivir procesos. ¿Sí? Porque a veces vamos como muy acelerados, así como los niños. Y a veces papá y mamá nos tienen que decir, detente porque te vas a estrellar. Necesitamos aprender a honrar los pastores, los padres espirituales que Dios nos ha dado. Y lo tercero y último es que necesito permitir que Dios restaure mi corazón de padre y restaure el corazón del hijo. Porque aquí, como hablamos ahorita, Malaquías 4, del 5 al 6 dice: yo os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible del Eterno, y él convertirá el corazón de los padres a los hijos. Él hará que los padres se reconcilien con los hijos y ambos vivan en paz. Yo tengo que entrar otra vez a reconciliarme con mi papá y mi mamá, biológicos si estoy mal con ellos, pero también mi papá y mi mamá espiritual. Mire, yo descubrí con mi esposa los últimos meses, tengo que decirlo, en el pastor Loris y la pastora Claudia, unos padres. Yo le decía a mi esposa, bueno, además de la pastora Isabel, de mi mamá, la pastora Berta, pero ya nuestra autoridad, yo nunca había estado tan cerca de mis padres. Yo los veo así. Yo le digo a mi mamá, bueno, hicieron un cambio en algún momento y nos dio duro, pero cuando le dije a mi esposa, llegó otro cambio, y le decía estos días que salimos juntos, le dije, amor, mira, estamos más cerca. Nos abren su corazón, yo me siento como la gallina, ahí cuando sí, como la gallina mete los pollitos allí. Sí, yo lo he hecho como pastor con mi esposa y con mis hijos y Juan Daniel y todo eso, y Esteban también, y sentimos esa cercanía. Yo digo, sí, parece que fuéramos una familia, mirá, tan cerca, y vengan a la casa a comer naranjas, acá hay un huerto de naranjas, ahora no es que vayan a ir todas a su casa por ahí. Pero yo he sentido esa paternidad, porque puedo estar cerca, puedo abrazarlos, puedo tocarlos. A veces hay algunos pastores y predicadores que parece que fueran. La profeta Liz nos decía, hay que ser naturales, hay que ser normales. Y yo vi a una mujer que con tantos lugares, de pronto algunos la conocían, otros no. Esa mujer ha viajado por cuanto país usted no se imagina. Ha estado con cuanto predicador famoso usted no se imagina. Y ha comido todas las comidas que existen. Y es una mujer pero tan sencilla. Yo le decía a mi esposa, no parece que hubiera ido donde fue, porque no lo demuestra, una sencillez. Y así tenemos que ser nosotros con nuestros hijos, asequibles a ellos. Que ellos puedan encontrar, mire, ¿cuántos de ustedes, levanten la mano los que no tuvieron papá? Levanten la mano los que no tuvieron papá. Levanten la mano los que perdieron su papá o han perdido su papá y les hace falta. ¿Será que ya se murió el papá ya y gracias a Dios que se murió? ¿Será que uno no necesita todavía el abrazo? Yo a veces necesito el abrazo de mi papá y mi mamá. Sí, a veces, pues mi mamá la puedo abrazar, pero a mi papá ya no. Y yo a veces siento en los abrazos que le doy a mis pastores, el pastor Dagoberto también ha sido como un padre para nosotros. Pero abrazo, sí, y yo siento como si fuera mi papá, y después de que lo hago lloro y me siento como también, porque hoy necesitamos para retener lo que Dios nos ha entregado padres espirituales. Un padre es el único que cuida a su hijo y lo impulsa a alcanzar su destino. No podemos discipular a la gente si no la vemos como nuestros hijos. Y yo le invito que si usted puede se acerque a sus hijos, si usted está, los pastores les pido, si se puede acercar a su pastor, vamos a hacer una oración.